incendio, Thomas Cook y ahora una inflación galopante. Los datos dicen que la economía de Canarias creció en el primer semestre un 9%, 3 puntos más que la media española, y la media española más que la media europea. Y los datos de empleo, que es el parámetro más importante de cualquier economía, baten récord histórico. Tenemos más gente trabajando que nunca y más afiliados a la seguridad social que nunca. 940, perdón, 843.000, 44.000. Es decir, yo creo que para las noticias negativas tenemos mucho espacio, demasiado. Si aparece este dato de que el turismo va bien, de que crecemos, de que hay más empleo que nunca, yo creo que es necesario destacarlo. Por eso yo hablo que hay que ser optimistas. Nos hemos levantado de la pandemia. La hemos superado con nota, si usted quiere, en Canarias. Cuando ahora vemos los fríos datos ya con cierta distancia temporal, la gestión de la pandemia en Canarias, gracias a los ciudadanos, gracias a un sistema sanitario que dimensionamos con 7.000 efectivos más, gracias a la dirección del gobierno y gracias a la ciencia, superamos ese problema. Yo estoy convencido que con estos datos, con la entrega, con el trabajo, con el compromiso de la ciudadanía y de sus instituciones, superaremos también la inflación. De manera que yo digo prudencia, porque la incertidumbre y los problemas acechan, pero reconozcamos las cosas que hacemos bien. Si crecemos y generamos empleo, habrá que destacarlo. Por lo tanto, esta idea de un prudente optimismo a mí me parece acertada, ¿no? Equilibrada, justa con la realidad. El presupuesto autonómico va a seguir creciendo, un 11% anunciado ya usted, la misma tendencia de toda la legislatura, que ha ido increciendo. Esto se produce, usted lo ha dicho, sin mayor endeudamiento, pero al final ha habido que hacer demasiado gasto, ha habido merma de ingresos durante un periodo determinado, los 2 primeros años de la legislatura aproximadamente. Esa deuda habrá que pagarla. Pero no nos vamos a ver. Primero, estamos viviendo el peor cuatrienio de nuestra historia. Nunca se juntaron en tan poco tiempo tantas desgracias, tantas malas noticias, tantos problemas impuestos por la naturaleza, como han sido el caso del volcán, que sin duda ninguna estremeció pues no solamente la isla, sino corazones y economía. Hemos tenido la pandemia, tenemos la inflación. Y nosotros hemos crecido en estos presupuestos. El presupuesto del 20, 21 y 22 son presupuestos de crecimiento muy significativo, sin subirle impuestos a nuestra gente y sin endeudar nuestra comunidad. Tenemos la deuda per cápita más baja del Estado español, porque hemos sido muy prudentes, porque sabemos que después del 22 viene el 23 y después del 23 viene el 24. Hemos sido muy prudentes. Tenemos una situación económico-financiera, comparado con otros, buena. Por lo tanto, los recursos que hemos puesto al servicio de la sanidad, de la educación, del empleo, de las ayudas directas a las pymes, a los autónomos, son recursos que hemos captado de Europa y del Estado español. No son recursos que ha aportado la ciudadanía canaria a través de sus impuestos, son recursos captados. Este presupuesto del próximo año, que va a ser el que más incremente los recursos de los 4 presupuestos del Gobierno de Progreso, se sustenta esencialmente en transferencias corrientes y de capital del Gobierno de España y de la Comisión Europea, porque hemos sabido defender a esta tierra, porque hemos captado cada euro que era posible. Hay un ejemplo indiscutible: las ayudas directas. Se habilitaron 7.000 millones el año 21 para ayudar a autónomos, pymes y empresas. Nosotros somos el 4,5% de la economía española y no llega al 5% de la población. Y captamos el 17% de esos recursos, 1.144 millones, más que Madrid, que tiene 3 veces la población nuestra, más que Cataluña, que tiene 4 veces la población nuestra, más que Andalucía. ¿Por qué? Porque supimos explicarle a la ministra que en Canarias necesitábamos más ayuda porque el daño había sido mayor. De manera que conseguimos 1.144 millones. Pusimos nosotros unos 90, 1.300 millones de ayudas directas. No lo ha hecho nunca nadie en España. Por supuesto, no lo habíamos hecho nunca en Canarias en toda la historia, y por lo tanto captamos más recursos que nadie, más que nunca, y además los gestionamos bien en tiempo récord. Llegó a 20 y pico mil empresas. De manera
que el dinero que hemos puesto al servicio de la sanidad, de las ayudas directas, de los derechos sociales, de las carreteras o la vivienda, ha sido un dinero que hemos captado. No hemos endeudado a nuestra comunidad ni hemos subido impuestos. El otro día alguien me insinuaba, hombre, pero ¿cómo es posible que vayamos a subir un 11%? No, si le parece, le pedimos perdón por defender bien a esta tierra, ¿no? Si encima que traemos dinero para aquí, para nuestra gente, para nuestros servicios, para nuestra economía, y lo traemos de otros lugares, ahora va a resultar que esto es negativo. Oiga, pues yo no le digo que aplauda, pero reconozca que este gobierno, además de haber hecho los presupuestos más expansivos de la historia sin subir impuestos, y reduciendo la deuda, porque hasta ahora no solo no la hemos aumentado, sino como renegociamos en las épocas aquellas buenas donde los intereses eran del 0%, la hemos bajado. Oye, pues parece razonable que reconozcamos que eso se ha hecho bien. Este 11%, ¿dónde va? Donde tiene que ir, donde dicen las leyes, a la sanidad, a la educación, a los derechos sociales, a los planes de empleo, a hacer vivienda, a hacer carretera, a ayudar a los ayuntamientos y a los cabildos, porque una parte importante del presupuesto se dirige a ayuntamientos y cabildos, a contribuir al crecimiento y al empleo. Estos resultados del año 22 de crecimiento económico y de empleo, es importante el factor público en ese proceso, porque el año 21 representamos el 25% del PIB, solo el gasto del gobierno, 10.466 millones. Vicepresidente, aparte de no subir los impuestos, aparte de las ayudas directas a las pymes o a los autónomos, también sabe que hay gente que cree en la política que sería necesario hacer otro esfuerzo, porque el gobierno ha recaudado por encima incluso de lo previsto, la comunidad autónoma, y que incluso se podría pues resolver alguna pequeña bajada de impuestos. No el IGI, que ya lo han descartado de manera clara, pero hace 8 días usted dejó abierta la puerta a la posibilidad de bajar el tramo autonómico del IRPF. ¿Qué hay de esto? ¿Lo van a estudiar? Nosotros estudiamos todo. Primero, lo que no vamos a hacer, porque no lo está haciendo nadie sensato, es bajada generalizada de impuestos, porque no nos lo podemos permitir y además no sirve para combatir la inflación. Esto no lo dice ningún organismo, ningún experto sensato. De manera que nosotros ya hemos tocado la fiscalidad a la baja cuando lo hemos considerado necesario. Por ejemplo, el único territorio de Europa donde el impuesto de combustible pagan 0 los transportistas, los profesionales, es Canarias. Y además tiene un IGIC 0. No hay ningún lugar, yo no sé del mundo porque la fiscalidad del resto del mundo no la conozco, que no se pague ningún impuesto. El combustible tiene IGIC 0. La península tiene, después de una discusión extraordinaria, sigue teniendo 21%. 21%. Aquí 0. Pues el impuesto especial al combustible, que en España deben ser unos 600 euros por cada mililitro, a los profesionales les devolvemos el 100%. En La Palma hemos bajado todos los impuestos para favorecer la recuperación. A lo largo de la pandemia, todo el material sanitario tuvo IGIC 0 y eso representó 60 o 70 millones menos de ingresos cada año. Es decir, que nosotros hemos hecho bajadas selectivas de impuestos de forma quirúrgica, de forma temporal. Y hemos hecho ayudas directas. Eso 1.144. Los 90 millones que puso Canarias. Las ayudas que hemos dado, este año vamos por 17 millones a los ganaderos y hay que aumentar. Ayudas directas y rebajas selectivas de impuestos. Lo que no vale es lo que dice la oposición. Primero, la oposición debe saber, que es terrible, que no lo sepa, que el IGIC representa el 6,7% de los ingresos. Y que la previsión de ingreso por encima de lo previsto en la ley puede ser de 60 millones de euros. Y que nosotros tenemos un impacto de la inflación y de desviaciones presupuestarias de más de 500. Es decir, ese exceso de recaudación no da para pagar el exceso de la factura de farmacia. Y nosotros tenemos que pagar los medicamentos a la gente. Hacen demagogia cuando dicen eso. Aquí nos sobra un duro. Aquí, ahora... ¿El IRPF? A pesar de todo eso, nosotros estudiamos todas las hipótesis y estamos evaluando, en función de lo que haga Europa, en función de lo que haga España, evaluando mecanismos para ayudar a sectores sociales de rentas medias y bajas. Y ahí estamos en varias hipótesis. Cuando las tengamos, si las decidimos, las anunciaremos. Pero que se sepa que tenemos la fiscalidad más baja de Europa. Pero con 10 puntos de diferencia con el resto de España y 17 con respecto a Europa. Y que tenemos, sin embargo, una capacidad de gasto público porque cogemos dinero
de otros, para entenderlo, y lo ponemos al servicio de los nuestros, ¿no? Bueno, el comportamiento del turismo sigue siendo bueno, excelente, incluso porque ya se han superado hasta números del año 2019, lo decía ayer aquí Yaisa Castilla, la consejera del ramo. Sabe que está sobre el debate ayer mismo en el Parlamento, se habló de este asunto de la ecotasa turística. Podemos ha puesto ese tema sobre la mesa, lo ha hecho durante el pasado mes de agosto, y el presidente Ángel Víctor Torres dice que efectivamente eso está en el pacto, en el documento del pacto, y por lo tanto pues habrá que cumplirlo, pero pide un debate sereno. ¿Cuándo es el momento de decidir esto? Podemos, entre tanto, pues va a presentar un proyecto de ley. ¿Les valdría para cumplir con el pacto tener esa ley aprobada antes de que termine la legislatura, aunque no se aplique? Vamos a ver. Primero, Nueva Canaria en relación a la ecotasa no es que tenga autoridad, es el único partido en la historia democrática de esta tierra que ha puesto este debate en el Parlamento presentando una proposición de ley. Para ello hicimos un trabajo recuperando información del mundo entero. La inmensa mayoría de los destinos turísticos tienen una tasa por pernoctación. En España, Cataluña y Baleares, que por cierto representan pues como el 45% del turismo español. Desde Marruecos a Cuba, desde Roma a Nueva York. Y la perdimos en aquel debate. Perdimos aquel debate porque aquí hay una cosa fundamental, que fue el pasado, en las legislaturas anteriores. De manera que nosotros esto lo tenemos en nuestro programa desde el principio. Y por lo tanto, estamos de acuerdo en la necesidad de establecer una tasa por pernoctación y que esos recursos vayan finalistamente a mejorar el destino y especialmente la sostenibilidad. Pero lo que dice el documento del pacto es que estudiaremos la oportunidad de este tema. Y en este contexto, en el contexto de la peor crisis de nuestra historia, con las incertidumbres que tenemos, yo creo que no es el momento. Los partidos del pacto tienen derecho a decir lo que les dé la gana, porque yo hago lo propio, ¿no? Y a opinar de lo que quieran, pero las decisiones las tomaremos de forma colectiva. Pero se puede tramitar el proyecto de ley durante los siguientes meses. Yo sostengo que no es este el momento para un proyecto de ley de tasa turística, primero porque se necesita mayoría y consenso. Hay que sentarse con los empresarios. Cuando esto se hizo en Cataluña, al principio se resistieron los empresarios, pero se sentaron y pactaron. En Baleares se resistieron, pero al final terminaron pactando. Este es un debate. El análisis tiene que ser concienzudo, el proceso de diálogo tiene que ser amplio, el consenso tiene que ser muy importante para que no pase lo que nos pasó a nosotros. Y es que es legítimo aspirar a poner esto sobre la mesa, pero si no tienen los apoyos suficientes, esto no sale. Yo creo que esta legislatura yo me conformo con sacar la cuarta ley de presupuesto del Gobierno de Progreso con un 11%, con 10.100 millones al servicio de la ciudadanía, del crecimiento y del empleo. Me conformo con sacar adelante la ley para luchar contra la crisis climática, que es muy importante, y por supuesto la ley de renta de ciudadanía, que eso sí que es una conquista estratégica para proteger a los más débiles. Bueno, atravesamos el Ecuador de la entrevista que estamos manteniendo con Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, entre otras cosas. Le preguntaba por una cuestión que tenía que ver con Podemos. No sé si con Podemos tiene que ver esto, con Podemos en su conjunto, o es una opinión personal, la del viceconsejero de Cultura, Juan Márquez, que ha compartido en redes, digamos, su aversión a los nómadas digitales. ¿Está usted, comprende o entiende al viceconsejero? ¿Está de acuerdo con él? ¿O usted se pone del lado de Yaisa Castilla, que ha rechazado por completo esta idea? Primero, tenemos que acostumbrarnos a que la gente tiene derecho a opinar lo que considere, por supuesto. Y si es de partidos distintos, por supuesto. Ahora, en el pacto existe un documento y unas reglas. Y el pacto ha funcionado, vamos, como un reloj en el peor momento de nuestra historia, en el peor cuatrienio. No ha habido ni un solo problema, que no quiere decir que no haya discusiones y discrepancias. De manera que la opinión de este señor es legítima y respetable. Cualquier decisión que se tome, primero, que haya controversia sobre si eso es bueno y malo, pues es legítimo en una sociedad democrática. Hay gente que dice, pues necesitamos más, y otros que necesitamos menos. Ahora hay una controversia en Baleares, que por cierto han hecho una moratoria turística por 4 años. Hay una controversia sobre la venta de inmuebles a extranjeros comunitarios. Parece ser que se han vendido decenas de miles de viviendas a extranjeros comunitarios. Pero cuando digo decenas de miles, que ha quebrado el mercado de la vivienda local. Si gente de alto poder adquisitivo
compra las viviendas, pues es evidente que los precios aumentan y que los trabajadores, que los residentes tienen dificultades para acceder. Bueno, ahora están en un debate de si se puede limitar la venta de viviendas a extranjeros de la Unión Europea, que tiene una enorme complejidad, pero es que Baleares está obligado a discutir esto porque tienen un problema. Entonces, la opinión de esta persona que pertenece a Podemos es legítima, eso no está en la mesa del pacto, es razonable que se discuta y por lo tanto tenemos que ver las cosas con normalidad. Insisto, en la agenda del gobierno está la ley de presupuesto, la ley de renta de ciudadanía, la ley de cambio climático, atender a los dependientes, que estamos haciendo un gran esfuerzo, atender las listas de espera, a extender el 0,3 de la escolarización de 0 a 3 años y por supuesto hacer viviendas, etcétera. Y lo demás es lógico, cuando se acercan las elecciones, no discutir de los problemas que cada... Yo he planteado el tema demográfico, que también es controvertido. Yo sostengo que si esta tierra en los últimos 20 años ha aumentado la población un 34% y España un 16% y Euskadi un 5%, han venido o vivimos aquí 530.000 personas más, tendríamos que discutirlo. Porque las personas son las que consumen sanidad, educación, agua, luz, transitan por las carreteras y suelo y buscan trabajo. Todo esto hay que discutirlo, no pasa nada. Lo importante es que el gobierno es un gobierno organizado, claro, y ahí están los datos. Hemos respondido a lo de siempre y a lo sobrevenido, y los datos son incontestables. Señor Rodríguez, mientras se discuten o mientras se preparan los presupuestos de la comunidad autónoma, ya empieza también a negociarse los presupuestos generales del Estado. Nueva Canarias no está ya en el Congreso por ese acuerdo que tenía con Coalición Canaria para que el último año de la legislatura fuese ocupado por una diputada, en este caso de Coalición Canaria por la provincia de Las Palmas. ¿Confía más en el Partido Socialista y Podemos, es decir, en el Gobierno de España, o en que Coalición Canaria tome el relevo del Nueva Canarias y cumpla con lo que ustedes plantearían a la hora de negociar mejoras para el archipiélago? ¿Usted cree que puede haber un buen acuerdo entre el Partido Socialista y Coalición Canaria? Yo creo que es una mala noticia que nosotros no estemos en el Parlamento español. Y lo digo por los hechos indiscutibles de que el año 17, con un gobierno de la derecha española, muy alejada de nuestros postulados, nos sentamos para defender a Canarias y salió la ley de presupuesto y conseguimos, por ejemplo, el 75%. Un escaño. El año 18 parecía imposible, nos volvimos a sentar y desbloqueamos el Estatuto de Autonomía que llevaba 4 años en la gaveta. 4. El REF económico, que iba para adelante y para atrás, salió adelante. De manera, conseguimos llevar el 75% Canarias Península, porque el primero fue entre las islas, luego Canarias, resto del Estado. Los 35 millones para la pobreza o, muy importante, desvincular los recursos fiscales del REF de la financiación autonómica. El 17 y el 18 son dos presupuestos que no se entienden sin Pedro Quevedo, con un gobierno distinto a nosotros, muy distinto. Por cierto, después del segundo presupuesto, 2 semanas después, censuramos con nuestro voto al señor Rajoy, que fue importante ese voto. Cuando llegaron los socialistas, repetimos la historia, con una diferencia, y es que con ellos llegamos a un acuerdo de investidura. Dijimos, oiga, nosotros le ayudamos a ser presidente si usted cumple con estas cuestiones. Y hemos trabajado durante estos 2 años, presupuesto del 21-22, con los socialistas. Nos cuesta que los gobiernos de España entiendan nuestras cosas, pero ahí está el presupuesto del 21 y el 22, muy importante. El del 22 está ahí. El del 23 tiene que respetar nuestros derechos, pero también digo que no estamos nosotros allí. Y corresponde a los 15 diputados de Canarias ejercer la defensa de esta tierra. Y yo desearía que las dos diputadas de Coalición Canaria se sentaran para mejorar el presupuesto del 22. Todo lo que sea mejorar el presupuesto del 22 en el 23, bienvenido sea, porque nosotros vamos allí a defender a esta tierra y a nuestra gente, mande quien mande, con datos, con rigor, con solvencia, sin estridencia, sin levantarnos de la mesa, con datos, insisto. Y yo creo que nosotros desde el gobierno vamos a estar atentos. Yo soy el consejero de Hacienda y voy a estar muy atento a la ley de presupuesto si esta se aprobara, porque tampoco crea usted que es muy fácil conformar mayorías para aprobar la ley de presupuesto del 23, por lo que decíamos antes. La conformación del Parlamento es inestable y yo espero que entre los socialistas, Podemos, el PP, aunque ni está ni se le espera, y Coalición Canaria consigan que el 23 en las Cortes
la ley de presupuesto sea mejor que la del 22. ¿Le inquieta una alianza entre el Partido Socialista y Coalición Canaria ahora mismo a nivel estatal? ¿Qué va? Pero si además tienen Por razones de derecho. rivalidad Pero política, yo nacionalista. Pero al contrario, es decir, a mí lo que me gustaría es que los 15 diputados que nos representan ejercieran allí, defendiendo esta tierra. Y lo hemos reclamado siempre. Y yo lo que le reproché a Coalición Canaria es que se levantara de la mesa en la primera reunión de esta legislatura, porque no le gustaban los socialistas ni le gustaba a Podemos. Es que yo no me voy a comer con los socialistas y Podemos. Es decir, si ese es el gobierno legítimo, yo me siento para defender a mi tierra. Si el gobierno legítimo anterior fue de Rajoy, que nosotros teníamos muchas diferencias, nos sentamos. Yo me senté con Rajoy, firmé 2 pactos con Rajoy. De manera que a mí me parece bien que Coalición Canaria, el Partido Socialista, Podemos y, si fuera posible, el PP, allí defendieran esta tierra y tuviéramos una ley de presupuesto del 23 mejor que la del 22. Vamos a verlo. Yo voy a contribuir y me alegraré de todo lo que sea mejorar las partidas del presupuesto de España para Canarias. No será difícil, no será fácil superar el listón que hemos puesto, pero el que lo supere, chapó, tendrá nuestro aplauso, sin duda ninguna. ¿En qué medida ha cumplido Madrid con el régimen económico y fiscal? ¿Y en qué medida no ha incumplido? ¿Dónde estarían los incumplimientos? Bueno, estos de Madrid, sean quienes sean, les cuesta entender estas cosas nuestras. Y entonces hay que explicarlas y reexplicarlas y por lo tanto hay que tener la guardia alta. Hemos tenido una bronca monumental que detectamos nosotros, que denunciamos nosotros, que fue la de las producciones audiovisuales. Y siempre hay un tira y afloja en relación al REF. Pero yo diría que con unos flecos que siguen existiendo sobre la zona especial canaria y el llamado comercio triangular, algunas cuestiones, digamos, sobre los programas informáticos y cómo se interpretan los incentivos a la inversión, estarían razonablemente encausados. Los resultados. Yo fui el 27 de julio a Madrid al Consejo de Política Fiscal y Financiera y la aportación del Estado a los presupuestos de Canarias el próximo año en materia de financiación autonómica aumenta un 23%. De los 7.000 millones sacamos 1.144. Del fondo COVID del año 16 sacamos 600 millones. Del fondo COVID del año 21 sacamos 630 millones. Del REACT-EU de 10.000 sacamos 630 millones. Los datos de defensa y de captación de recursos son históricos. Por eso tenemos estos presupuestos. No porque hayamos subido la deuda ni la fiscalidad en Canarias, sino porque hemos arrancado dinero que es de justicia. De manera que los resultados en la parte económica han sido razonables, peleados. En el REF, cosas buenas y cosas malas, siempre guardia alta. Donde yo estoy muy descontento es con el tema migratorio. Yo creo que en el tema migratorio no hemos logrado, ni Europa y España atiendan debidamente este fenómeno estructural, humano, terrible, al que no nos podemos acostumbrar. Y yo creo que ahí falta determinación, ahí falta una política europea y española, ahí falta comprensión a lo que es una comunidad fronteriza, ahí falta cooperación, solidaridad. Hemos mejorado la situación presionando, pero yo creo que, como siempre, con el gobierno de España, luces y sombras, determinación, pero los datos son los datos y son incontestables y por lo tanto hay que estar siempre con la guardia alta, mande quien mande, ¿no? Vamos terminando. La nueva marca de Nueva Canarias es definitiva, porque hay quien cuestiona su legalidad, ¿no? Al mantenerse el nombre original. Lo cuestionan a algunos tertulianos. Eso es lo que lo cuestionan. No de esta casa. Evidentemente, porque ustedes se ocupan de informar a la gente, por cierto, y darle voz a todo el mundo, ¿no? Esta es una marca que hemos registrado y que nos permite presentarnos en elecciones con esta marca, pero nosotros vamos a ir a restituir la marca inicial. Porque entendemos que aunque nosotros hayamos cometido errores, creemos que el procedimiento del Ministerio y de la Audiencia Nacional es francamente mejorable. Y estamos estudiando el tema. Este es nuestro plan B. El plan A es volver a la marca y la vamos a pelear. Eso sí, como eso es lento, porque puede ser un procedimiento administrativo complejo e incluso judicial, hemos asegurado Nueva Canaria, Bloque Canarista, como la marca, salvamos la sigla. Mi miedo, cuando me entero de estos asuntos a final del mes de julio, que por cierto también se enteró el Ministerio de Interior el mes de julio, ellos promovieron la cancelación de la inscripción y se enteraron un año después, como nosotros.
Qué raro todo esto, ¿no? Que ni usted promueve quitarme del registro y un año después se entera que promovió ese tema, ¿no? Es curioso, ¿no? Pero eso está ahí. Marca Nueva Canaria. ¿Cree que hay una mano negra? No, yo creo que lo que hay es una ley malísima, que ahora lo he comprendido porque me la han estudiado los expertos, una ley mala, que ha confundido, yo creo que ha facilitado los errores del Ministerio, incluso de la Audiencia Nacional, y luego a partir de ahí los errores propios pues son propios, pero los errores de otros son de otros, y por lo tanto vamos a revisar todo ese proceso, al menos lo intentaremos, pero estaremos, y que no les quepa duda a nuestros adversarios, si quieren pelear con nosotros, que peleen con ideas, que peleen en el Parlamento, en los plenos, en las urnas. Los que se crean que la burocracia va a restar un ápice de capacidad de entrega y de defensa de Canarias a los hombres y mujeres no Canarias, se equivocan, no nos conocen. El Ministerio del Interior les ha bloqueado un ingreso de un trimestre de casi 23.000 euros, ¿o no? No, es que ya Pedro no está. Es que eso lo podían haber hecho y nos hubiéramos enterado del problema hace un año. Pero es que ahora ya Pedro no está. Creo que esos son recursos vinculados a la presencia del escaño, justamente coincide. Pero lo sorprendente no sería eso, que el pedido que me lo estudien. Lo sorprendente es que el Ministerio del Interior, quien promueve la cancelación, mantiene durante un año las ayudas estando Pedro en Madrid, porque no se había enterado, nosotros tampoco, pero tiene un pase que no nos enteremos los afectados, difícil de explicar también, pero es que el propio Ministerio no sabía que ellos habían promovido la cancelación de la inscripción. En fin, analizaremos este proceso papel a papel, renglón a renglón, detalle a detalle. Tenemos Nueva Canarias como marca, bloque canarista, estamos en los 7 territorios, estamos ampliando las bases de este partido y seremos decisivos el Ayuntamiento, Cabildo y Parlamento de Canarias para seguir contribuyendo a defender esta tierra, a hacerla mejor, a hacerla más próspera, y lo hemos demostrado en Madrid cuando estamos y aquí en cada pueblo, en cada barrio, en cada isla, ¿no? Román Rodríguez, vicepresidente de Canarias, gracias por venir a la radio pública. Un placer. Buenos días. Buen día.